3, 2, 1. Buenas tardes. Hoy voy a entrevistar al abogado Manuel Carmona Sosa. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Muy Bien, buenas tardes. buenas tardes. Gusto en volver a saludarte. Gracias. Voy a hacer varias preguntas para conocer acerca de mi carrera que quiero estudiar, que es la de Derecho. Adelante, estamos a la orden. Gracias. Con todo gusto. Primero, quiero hacer la pregunta. ¿La profesión que usted ejerce es antigua, relativamente nueva o reciente? Es una profesión muy antigua. Los primeros abogados de los que se tiene registro desde Roma, que es donde se da la escuela más importante que hay, y los principios establecidos desde la República Romana, el Imperio Romano. Gran parte de esos principios hasta nuestros días son vigentes, los principios. ¿Cómo es útil a la sociedad esa profesión? Bueno, técnicamente todo mundo necesita un abogado. Todo mundo, porque toda la actividad humana está regulada. Entonces, está sujeta a leyes, a disposiciones, a reglamentos, a restricciones. Toda la actividad humana está bajo un control, bajo una regulación. Entonces, tiene una importancia técnica. Todo mundo lo necesita en algún momento de su vida. Okay. ¿Cómo es el estimado de cuántos abogados podría haber en el mundo? No tengo el dato, pero es una profesión muy popular. Hay demasiados, o sea, son muchos, y precisamente al haber tantos hay que prepararse mucho, porque hay mucha competencia. Okay, hay que destacar. Durante los últimos 10 años, ¿el número de abogados podría haber estado aumentando o disminuyendo? Va aumentando. Actualmente al haber una demanda, las universidades están generando prácticamente casi todas las universidades son carreras como básicas, medicina, arquitectura, son carreras tradicionales. Entonces, derivado del aumento de la población, proporcionalmente va también en aumento el número de profesionistas que estudian esa carrera. ¿La demanda de la profesión se incrementa, reduce o se mantiene más o menos estable? La demanda se incrementa en función del crecimiento poblacional. La oferta de esta profesión en el mercado de trabajo, ¿cuál podría ser? La oferta de esa profesión en el mercado de trabajo. Sí, es que es proporcional. Hay una gran demanda del servicio y hay la oferta. Las universidades, decía hace un momento, las universidades son de las carreras base. Prácticamente cualquier universidad tiene mínimo medicina, derecho, arquitectura, ingeniería y contaduría, ¿no? Hoy en día existen profesionales disponibles como abogados, ¿sí, verdad? Sí, desde luego. Ok. Siguiente pregunta. ¿Los profesionales de esta carrera están bien distribuidos en la sociedad mexicana o no? Sí, generalmente prácticamente en cualquier parte encuentra uno un profesionista, un abogado, sí. Okay. Las mayores agrupaciones de profesionales de este sector se encuentran en una zona urbana, agrícola, pecuaria, marina o minera. Se concentra más en la zona urbana, es donde hay un mayor número de profesionistas en esta vertiente. Okay. ¿Podría usted conversarnos acerca de las posibilidades de su profesión con un grupo de alumnos interesados en ellas? Sí, desde luego es muy interesante platicar con los jóvenes sobre este tema, compartir vivencias que les puedan servir sobre todo a los jóvenes, para que tengan un panorama de todo lo que se enfrenta uno en el curso de la vida profesional y que les puede ser útil allanar el camino a quienes están comenzando, quienes tienen interés, decirles, ensancharles el horizonte de lo que viene. Okay. Ahorita voy a hablar de un tema más escolar. ¿Qué antecedentes académicos son necesarios para entrar a la carrera de Derecho? Se requiere bachillerato mínimo. Eso es lo que cualquier universidad pide. Ok.
¿En qué instituciones de educación superior se puede cursar la carrera? Aquí hay varias opciones como la UNAM, la UAM, tecnológicos, la UAP. En cualquier universidad, prácticamente en cualquier universidad, tanto pública como privada. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos años necesito para cursar toda mi carrera de Derecho? 5 de estudio y 1 para trámites, para servicio social, prácticas, eso. Entonces, todos serán 6 años 6 ya años, para sí. estar preparado. Exactamente. ¿Cuál sería un costo mensual de la carrera, más o menos? Hay muchas universidades públicas en las que se tiene que pagar, no se tiene que pagar por eso. Si es una universidad privada, pues varía según sea el tipo de nivel socioeconómico de la universidad, pero las universidades públicas normalmente ofertan esa carrera. Entonces, en una universidad pública es como muchas personas tuvimos la oportunidad de estudiar. Probablemente, si no existieran las universidades públicas, muchos no habríamos podido hacerlo, probablemente. ¿En qué lugares puedo obtener información sobre alguna beca que usted tenga conocimiento? En el gobierno federal hay una dependencia, bueno, en muchas partes del gobierno, pero digamos la más inmediata, la más al alcance de cualquiera, en la Secretaría del Bienestar del gobierno federal. Okay. ¿Y hay posibilidad de que pueda yo obtener la beca o algún otro abogado? Sí, hay muchas. La primera opción sería el gobierno federal, pero hay fundaciones, hay muchas asociaciones. Actualmente hay oportunidad digamos, la posibilidad. Actualmente está más popularizado, más extendido el esquema de la posibilidad de acceder a becas. Okay. Anteriormente hace 20 años era algo muy complicado poder lograr una beca. Actualmente ya hay esa cultura de facilitar a que la población pueda tener acceso a servicios educativos y está más extendido el tema de las becas. Okay. ¿Necesito algún equipo o un instrumentario especializado para mi profesión o no? Nada más voluntad, libros y trabajos. Leer los libros. No se requiere como tal equipo, como sí requieren muchas de las profesiones que requieren mucha inversión en materiales. Aquí es invertir tiempo. Okay. En caso de necesitar algún equipo especial para la carrera, ¿cuánto me costaría a mí? En caso nomás de me quiera algo. El gasto el único gasto serían los libros, pero hoy en día la ventaja de la tecnología pues, es que los libros ya no se requieren comprar, se pueden consultar en internet la mayor parte de los libros. O sea, la inversión realmente no requiere gastos de inversión, es más un tema de voluntad, de tiempo que uno le quiera dedicar. Ok. Ahora voy a hablar un poco más de las características personales de la profesión. Primero, ¿qué características físicas requiero para una carrera? Fuerza, resistencia, vista, oído, ¿qué necesito? Pues es lo normal, o sea, realmente no algo específico, requiere tiempo, atención, voluntad, ganas, inteligencia, o sea, hay que analizar, es una carrera que hay que analizar mucho la información. Okay. ¿Qué aptitudes personales son necesarias para la carrera? Inteligencia, aptitud verbal, aptitud matemática, relaciones especiales, aptitud práctica, aptitud mecánica o alguna de esas. Aptitud práctica. ¿Qué es aptitud práctica? El sentido común, el encontrar, es una tarea más que de memorizar, encontrar cómo resolver algo. Okay. Por eso es algo, hay que ser práctico. Okay. Muchas gracias. Así es. ¿Qué personalidad necesito para la carrera? ¿Una personalidad extrovertida, introvertida o de ambas? Ambas son importantes, ambas ayudan. Okay. ¿Qué intereses personales se deben de tener para estudiar la carrera? En lo personal considero que debe ser más persuasivo el perfil que se requiere, el tener la habilidad de siempre, digamos, los conflictos, hay una persona que va a arbitrar el conflicto y generalmente es un juez.
según sea el ámbito en el que uno se desenvuelva, tiene diferentes nombres. El árbitro, el que va a fungir, el que le va a dar la razón a alguna de las partes. Sí. Pero normalmente es un juez. Puede ser un magistrado, puede ser un ministro, puede ser un comisionado, etcétera. Puede tener diferentes nombres la figura. Pero el abogado debe ser capaz de convencer al árbitro o al juez de la postura que está defendiendo es la correcta. Entonces se requiere una habilidad persuasiva, Ok. de convencimiento. Sí. En esta carrera es importante si se es hombre o mujer, algún tema de género. No tiene ninguna importancia ahí, ninguna. Ok. Es importante la edad. No, tampoco, la edad tampoco es importante. Hay ciertas profesiones que a lo mejor pueden ser trabajos de fuerza, pero en este caso el conocimiento no envejece, por el contrario, el conocimiento se va incrementando, entonces la edad no afectaría al desarrollo de la actividad profesional. Gracias. Y desde su punto de vista, ¿qué rasgos personales debe tener alguien que se interesa por esta carrera? Considero que al igual que cualquier otra carrera, al igual que otra, porque es un tema de principio, que es la perseverancia, la persistencia, el ser constante, no quitar el dedo del renglón. Entonces, ser perseverante, pero eso yo creo que aplicaría para cualquier profesión. O sea, es muy importante ser insistente. Los resultados nunca se dan a la primera, hay que tener fuerza de voluntad para no cambiar o no claudicar. Okay. Ahora vamos a hablar de las características. Uh-huh. De forma breve, ¿cómo definiría esta carrera de Derecho? Pues yo la definiría como una carrera fundamental. Fundamental, la parte más importante es una carrera de estudio. Estudiar toda la actividad humana está regulada, está sujeta a una ley. Este lugar está sujeto a un reglamento municipal, su horario, la forma en que debe de los derechos de los consumidores. En fin, hay una reglamentación de los derechos del consumidor. Este lugar, el estacionamiento que tenemos aquí enfrente, está sujeto a un reglamento municipal. El centro comercial está sujeto a un reglamento. O sea, debe estar asentado en un lugar que esté permitido. Todo está reglamentado. Entonces, el trabajo del abogado, en primer lugar, es de dos etapas. Primero, empaparse de las diferentes reglamentaciones de mucho estudio, y posteriormente su aplicación. Hace un rato hablábamos de la persuasión. Ya que estudié un asunto, ahora convencer a quien va a resolver el problema, convencerlo de que me asiste a mí la razón o el derecho. Entonces, fundamentalmente sería el estudio y luego la parte práctica de convencer y de persuadir a quien va a resolver, a quien me va a dar o no la razón. Convencerlo, esos serían los dos elementos fundamentales. Okay. La principal actividad que se realiza en esta carrera es de naturaleza física, psicológica o ambas. Ambas. Sí, las dos. Físico, pues hay que ir a los lugares, hay que trasladarse, hay que caminar, hay que acudir a hacer una gestión, pero también se requiere la habilidad. Si lo ponemos bajo esta tesitura de psicológico, pues también es importante interactuar con la persona que nos va a resolver y convencerla de que lo que le estamos planteando, eso es lo correcto. Sí. ¿Esa carrera es variada, monótona, atractiva u otra definición? Pues es variada porque está involucrada en todas las actividades humanas. Yo así la definiría, muy variada. Muy variada, gracias. ¿Existen problemas en el ejercicio de la carrera, alguna situación? Sí, claro, eso también pienso que es afín a cualquier carrera. Todas traen consigo una problemática, o sea, todos tienen una dificultad. Sí.
En caso de existir el problema, como lo acaba de mencionar, ¿qué tipo de problema es? ¿Un problema humano, político, falta de recursos, falta de tiempo? ¿Qué podría ser? No, los problemas son humanos, porque un abogado a quien representa es a otro humano. Y digamos, si fuera abogado de una empresa, esa empresa está constituida por humanos. Y entonces los problemas que se dirimen en esta profesión son de naturaleza humana. Okay. ¿Qué especialización existe en la carrera? Pues la especialización existe en cualquier rama. O sea, digamos, la carrera de Derecho, digamos que decía hace un momento que conlleva a regular la conducta, a establecer los derechos y obligaciones que tiene una persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces, hay derecho civil, derecho penal, derecho del trabajo, derecho al medio ambiente, leyes de salud, o sea, toda la actividad. Entonces, cada abogado escoge en qué se quiere especializar. O sea, escoge decir, yo me quiero dedicar al derecho, por ejemplo, de fiscal, que son los impuestos, para poder establecer cómo prepararse, cómo defender a una persona o a una empresa por si tuviera en algún momento problemas con las secretarías de Hacienda, que le estén cobrando impuestos que no son o demás. En fin, o sea, hay especialidad en todas las disciplinas. ¿Sí? Es muy diverso en lo que a lo que uno le convenza, lo que sea del interés. Uno se puede especializar en una rama, que eso es lo que yo siempre recomiendo, que se especialice. ¿En qué campos puedo ejercer yo mi carrera? En el campo que te guste. Ya quedamos en que el derecho, las leyes regulan toda la actividad humana. Entonces, dependerá lo que cada quien. Es una gama muy vasta. Hay, por ejemplo, que hay especialidades y subespecialidades. Por ejemplo, el derecho laboral, que regula todos los temas del trabajo, así se llama la disciplina derecho laboral, también tiene sus subespecialidades. O sea, hay quien se especializa dentro del derecho laboral defender a los derechos de los trabajadores. Esa es una subespecialidad. Hay quien se especializa en defender los derechos de las empresas o del patrón. Esa es otra especialidad. Hay quien se especializa en conflictos individuales, nada más de una persona. Hay quien se especializa en conflictos colectivos, que son los sindicatos. O sea, abogados que se dedican a asesorar a sindicatos. Esa es su especialidad. Entonces, tiene sus especialidades. Estamos hablando nada más de una especialidad, pero hay que tienen sus subespecialidades. Es una carrera muy amplia. O sea, realmente hay para donde uno tenga interés. Okay. En el trabajo, ¿qué medios utilizo? ¿Un dibujo, máquinas, algunas pruebas, libros u otra cosa? En esta profesión, como materiales serían los libros. Esos serían los materiales. Los libros para... hay libros que nos dan una idea, nos introducen. Pero básicamente los libros aquí son las leyes. Okay. Eso más son donde uno eso es lo que uno estudia, las leyes, los reglamentos. ¿Qué forma de trabajo puedo realizar? ¿Para ser independiente o instituciones o ambos? Ambos. Uno elige trabajar, se puede trabajar cada quien por su cuenta, y también puede uno elegir trabajar para una empresa, trabajar para alguien, para el gobierno incluso, para una universidad. O sea, se puede para ambos, ¿no? Independiente o trabajar para alguien. ¿Me puede decir algunos de los riesgos de ser abogado de la carrera? Pues en el caso específico de los abogados, digamos un riesgo muy probable, muy frecuente,
que generalmente el abogado representa los intereses de alguien, Sí. de una persona o de una empresa, pero sí, o de un sindicato o de alguien. Es el representante del interés para defender los derechos de alguien que se siente afectado. Y el abogado, cuando no llega a un acuerdo con la persona o con la empresa con la que tiene una controversia, generalmente lo que hace es una demanda en contra de esa empresa o una demanda en contra de esa persona con la que está en conflicto. Y a veces las personas o las empresas no diferencian que el abogado está representando los intereses de alguien, no son intereses propios. Y que a veces las personas o las empresas o las personas se toman como personal. Cuando a lo mejor a quien estás demandando tú ni lo conoces, ni te cae mal. Entonces, pero hay situaciones que llegan a darse en que la empresa o la persona, en lugar de disgustarse con quien lo está demandando, se disgusta con el abogado. Y a veces se crea, a veces, no siempre, pero es un riesgo que a veces decimos, consigues enemigos gratuitos, o sea, porque no es Sobre todo muy personal. Sí, no es un personal. Okay. Ese sería lo que yo veo en esta carrera, es eso. Esa parte que te acabo de comentar. ¿Cuántas horas de trabajo se emplean en la carrera? Esa dosis cada quien se la administra, cada quien lo que quiera. O sea, qué tanto te quieres esforzar en prepararte. O sea, el tiempo que tú digas, ahora sí que no hay como una fórmula matemática, pero cada quien elige qué tanto quiere. Uno sabe qué tanto me hace falta estudiar más. Okay. Cada quien toma sus decisiones. Exactamente. Okay. ¿Esa profesión ofrece oportunidades de servicio a la comunidad? Sí, por supuesto, tiene esa posibilidad, y esa consistiría en que probablemente hay personas que no tienen los recursos para pagar un abogado y que tienen un problema y que requieren un abogado. Entonces, sí, esa es una vertiente, el ayudar a alguien en algún momento. Todas las personas trabajamos porque necesitamos un ingreso. Sí. Esa es la regla general. Pero quien así lo desee, y creo que algunos abogados o muchos abogados lo hemos hecho en algún momento, que de un porcentaje, del 100% de tu trabajo, el 5% o algún porcentaje, digas, bueno, a esta persona no le voy a cobrar. Okay. O sea, podría ser una persona que esté lesionada en sus derechos y que no tenga dinero para pagar. O sea, es una labor social. Sí hay demasiado campo para servicios sociales. Para servicios sociales. Okay. Sí, siempre y cuando la persona, el profesionista lo desee. Pero no, pues hay mucha gente que no tiene recursos para pagar abogados. Okay. O sea, sí existe eso. Sí. Ahora, requisitos para la carrera. Mencione alguna de las asignaturas que considere importante, ya sea de secundaria o bachillerato. ¿Qué asignatura sería importante para que yo me vaya preparando de una vez? Todo lo concerniente a la rama de humanidades. Ahora tengo entendido que así se le designa esa gama de disciplinas, pero antes eran las ciencias sociales. Así, ese era el campo, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahora tengo entendido que le llaman a ese conjunto de materias de humanidades. ¿Cuáles podrían ser algunos? Sí, bueno, yo así las concebí siempre, todo lo que tenga que ver con el desarrollo, el estudio y la evolución de la sociedad. Eso es lo que ese tipo de materias. O sea, no aplica, por ejemplo, la química, las matemáticas. O sea, esas son las ciencias exactas. Esa es otra rama. Para esta carrera lo único que siempre se está en presencia de conflictos. Por esa la rama de humanidades es lo que uno debe de atender, ¿no? O las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué cargos y posiciones se pueden ocupar en la carrera? Particularmente cuando estás estudiando, lo que es más amigable que pueda uno hacer es
colaborar en algún despacho para irse familiarizando, porque pues para ir de la mano con lo que vas a hacer en el futuro. Como por ejemplo un médico, pues, lo cordial que es que pueda destinar parte de su tiempo a horas en un hospital, ¿no? Como voluntario. Entonces, siendo abogado, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo ser un juez, algún diputado, algo? Es que, bueno, esa pregunta es muy interesante. La carrera es muy versátil, es muy versátil y se puede incursionar en la política, en la docencia, en una empresa, trabajar como trabajador independiente. O sea, realmente es un campo muy amplio, cada quien de acuerdo a lo que desee desarrollarse. A la política incluso. O sea, es una carrera que embona prácticamente en cualquier parte. ¿En qué sectores considera que existe una mayor posibilidad de emplearme? ¿En un sector bancario, un sector particular, un sector educativo, en el gobierno, agropecuario, industrial? Yo considero que en el ámbito particular, ahí es donde existe un mayor campo de posibilidades. Puede uno elegir a todos lo que me has mencionado en cualquiera, pero de manera directa yo considero que en el ámbito particular. ¿Existe información bibliográfica actualizada para el derecho? Sí, desde luego, y actualmente es muy, digamos, las herramientas están a disposición en tiempo real, en todo momento, ¿no? Ya sea en la computadora, en internet está todo, o en su caso está en un teléfono celular, en un momento determinado, que es más chiquito y eso, pero, o sea, le batalla uno más, pero finalmente para algo emergente, pues en el celular, se mete uno a internet y ahí está la información de cualquier tema que uno quisiera consultar. Okay. ¿Estaría usted de acuerdo en dar una conferencia sobre su profesión ante un grupo destacando las ventajas y desventajas de la profesión? Sí, desde luego, claro, es muy interesante tener la posibilidad de compartir con los que vienen en camino, compartirles las experiencias que uno ha vivido y creo que muchas cosas podrían ser de utilidad y tal vez para quien así lo asimile, ahorrarles errores, ahorrarles equivocaciones, algo que les ayude a ser mejores profesionistas, ¿no? Compartir sobre todo los errores, las malas experiencias, lo que creo que sí, estaría dispuesto a hacerlo si en algún momento soy requerido para ello, con gusto. Okay. ¿Qué lo motivó a escoger su profesión? Esencialmente fue el tema personal, el ver injusticias. El ver injusticias es algo que se da en algún momento de la vida. Lo vemos en la familia, lo vemos en nuestra colonia, lo vemos en todos lados. De repente, personalmente siempre me generaba una sensación de emocional de disgusto el ver los abusos que de repente llegan a darse, ¿no? En todas partes y en todas las épocas. O sea, porque eso es algo que viene con la humanidad, cuando el fuerte abusa del débil. Entonces, de repente, en algún momento hay alguien que dice, bueno, yo quisiera poder intervenir, ayudar y bueno, en lo personal esa fue la causa. ¿Qué necesita una persona con unas habilidades características para llegar a ser un buen abogado, un profesionista? Especialización. A medida que ingresas a la carrera y vas viendo una serie de materias, digamos, hoy en día el mundo es tan complejo actualmente. Siempre lo fue, pero cada vez entre más hay más avances se va volviendo más complejo. Entonces yo lo que recomendaría es especializarse en algo. O sea, que escojas algo que a ti te guste
Y en eso enfocarte, dedicarle atención, estudio, práctica, ser disciplinado en ello y especializarte. Hoy en día el mundo no puede, no hay un abogado que sepa de todo. Eso es falso, eso es totalmente imposible. Nadie sabe de todo. O sea, el que es todólogo no es un fraude. Hay que especializarse en algo, y capacitarse, leer, prepararse. La especialización es fundamental. ¿Cuánto tiempo demanda ser un abogado? Así, ¿cuánto tiempo en general es su día a día? ¿Cuánto es su trabajo? Pues si te quieres dedicar a eso, es de tiempo completo. Eso es lo recomendable. De tiempo completo. Volvemos a preguntas un poquito más para atrás. El tiempo que uno le quiera dedicar. Obviamente, quieres ser más competente, pues dedícale más tiempo. O sea, es la dosis para poder cada quien se la elige, ¿no? ¿Qué tanto tiempo le quieres dedicar a lo que vas a vivir, ¿no? Entre más preparado estés, vas a poder desempeñar mejor tu profesión. Ok. ¿Qué tan competitivo es el mercado laboral de ese trabajo? Es muy competido el mercado laboral. Por eso es muy importante estudiar, prepararse, destinarle tiempo, porque es muy competido. Es muy grande. Okay. ¿Cómo se ha adaptado la profesión ante la aparición de las tecnologías nuevas? Pues yo digo que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Hay muchos rumores o creencias de que la tecnología, sobre todo ahorita que está de moda la inteligencia artificial, que va a desplazar a los médicos, va a desplazar a los abogados, que va a desplazar, lo cual no es cierto. La tecnología facilita los procesos, es un aliado, es una herramienta. Uno debe usar la tecnología. Sí. Es importante incorporarla, pero no discrepo totalmente de que la tecnología va a desplazar a los abogados. Eso no hay manera. Y última pregunta, ¿qué consejo le puede brindar a alguien como yo para que vaya yo sabiendo? ¿Qué consejo me daría para ser un buen abogado? Pues yo el consejo que te daría, tú vas a tomar, porque la profesión ofrece un número de caminos demasiados, o sea, es incontable el número de caminos que tiene. Y cada quien en base a sus intereses, en base a tus intereses, todos tenemos un enfoque y hay una diversidad de opiniones y de criterios que cada persona tenemos. Vas a encontrar tu propio camino y terminarás por elegir el que más te gusta a medida que vayas conociendo la profesión. No obstante, si me permites un consejo que yo te daría, es que seas tu propio jefe, tu propio dueño, que lo que te voy a decir es el camino más difícil, el más espinoso, el más ingrato, pero al final del camino es el que mejores resultados te va a satisfacciones te va a dar. Que tú seas tu propio jefe, que estudies, que practiques y que ejerzas de manera profesional el ejercicio de la abogacía. Ese sería la mayor parte de los abogados, la mayor parte, elegimos emplearnos, o sea, buscar trabajo en algún lado, porque quieres ganar dinero prácticamente casi luego que sales, ya quieres empezar a ganar. Y casi todos lo hacemos, o sea, nos empleamos en alguna empresa, en alguna dependencia de gobierno, en
dando clases, en fin. Eso es bueno, eso es bueno en el momento, pero hay una frase que el tener un despacho propio y el que tú lo alimentes, lo trabajes, eso te da dinero después, porque empiezas y pues todavía no tienes clientes, pero pues con el paso del tiempo, de los meses o de los años, si logras resistir esa enorme prueba, esa travesía en el desierto, por llamarle, es la más satisfactoria, la que mejor remuneración te da, y al ser dueño tú de tu despacho, nadie te lo va a quitar nunca. Es tuyo siempre. Nadie te va a correr. Okay. Entonces, mejor ser independiente. E independiente, eso es lo que yo recomendaría. Ahora que ya vi transcurrir una vida biológica y una vida profesional, o sea, ambas cosas, eso es lo que considero que sería lo mejor, aunque es la más difícil porque no reditúa económicamente de manera inmediata, sino es un tema de tiempo. Sin embargo, los frutos más dulces siempre se cosechan en el árbol de la paciencia. Hay que ser perseverante. Ok. Y ya para finalizar, quiero agradecer su tiempo. No tenía idea de que el derecho se remontaba a la época griega o romana. Y también no sabía muy bien la amplitud que tenía ser un abogado. Entonces quiero agradecerle mucho por esa entrevista y me voy a esforzar para ser un buen abogado. Gracias por sus consejos. Estoy seguro que lo vas a hacer. Gracias. A tus órdenes.